Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y también pues una vez más en esta mesa de diálogo, retomando las enseñanzas porque son de grande bendición y de edificación para nuestras vidas. Ya sabe, hermano, compartir la transmisión para llegar a más almas y también pues dejar su like, su comentario, si hay alguna duda o algo, háganosla saber y con gusto vamos a poder resolver esas dudas, esas inquietudes. Y hermano Manuel Cabañas, bienvenido una vez más a esta mesa de diálogo. Amén, pastor, pues nuevamente retomando aquí lo que es la mesa de diálogo, agradecer al Señor porque se trabajaron ciertas cosas que fueron importantes, ¿no? Como que fue el aniversario de nuestra iglesia. Amén. Y muchas otras cosas que el Señor nos ha permitido pues venir viviendo, pero agradecer al Señor, ¿no? Porque no dejamos, ¿no? Cuando no es algo que es importante, como el aniversario, un aniversario más aquí de la iglesia, y varios aspectos. Hemos tenido algunos enfermos dentro de el pueblo de Dios, y se ha estado trabajando de todos modos, ¿no? Amén, gloria a Dios. Pues ya como nos comenta nuestro hermano, la iglesia pues celebró su 13 aniversario, 13 años de victoria, de bendiciones y también de luchas, de pruebas, de adversidades, pero sobre todo siempre firmes en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos confiere, hermano Manuel, este tema tan importante como es la ofrenda versus los pactos y las siembras. Así que vamos a tratar de explicar lo mejor posible de qué se trata la ofrenda. A lo contrario que hoy mucho se ve hoy en las iglesias y denotando en la doctrina de la prosperidad, ese tipo de doctrinas erróneas, falsas, donde hacen que la gente pacte con Dios, que la gente siembre tal cantidad de dinero para recibir ciertos beneficios, para recibir ciertas cosas. Ahora nos confiere ese tema tan importante, hermano. Así es, pastor, pues adelante en el nombre del Señor Jesús. Comenzamos, hermanos, sí, vamos a abrir nuestras Biblias. Ya sabe que tiene que tener su Biblia, tener su pluma, tener su libreta por ahí para anotar las citas bíblicas. Y tenemos para empezar el libro de Lucas, el capítulo 21, lo que habla la escritura de la ofrenda de la viuda. Amén, pastor. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta en su pobreza echó todo el sustento que tenía. Gloria a Dios. Así que dentro del Antiguo Testamento vemos que en el templo el Señor miró que estaban los ricos echando sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre. Ya este texto es muy conocido, pero dice la Biblia que el Señor les dijo: en verdad os digo, esta viuda pobre echó más que todos estos ricos, porque aquellos echaron de lo que les sobra, mas esta echó todo el sustento que tenía. Entonces echaron para las ofrendas de Dios. En sí queremos ir desglosando y dando el significado de estas palabras que tenemos hoy en juego, que tenemos hoy para escudriñar, para poder aclarar algunas dudas, algunas inquietudes, y es la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda en sí, hermano? ¿Qué es la ofrenda en sí? Sí, bueno, la ofrenda es lo que uno recibe del Señor y que uno tiene en su corazón para poder seguir con la obra del Evangelio, porque en el Antiguo Testamento vemos que sí había un diezmo, una ofrenda que era el 10%, como dice la palabra diezmo, de lo que el Señor daba. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, porque muchos hablan de eso, pastor, que en el Nuevo Testamento ya no se habla de diezmo, no se habla de ofrendas, que las ofrendas y los diezmos eran en especie. Sí, en el Antiguo Testamento vemos que el Señor dio unas ordenanzas en cuanto a lo que debían de dar, porque cuando el Señor introduce a las tribus a la tierra prometida, todos
Todos trabajaban excepto los levitas. ¿Y de dónde se iban a mantener los levitas? De las ofrendas de las otras 11 tribus. Amén. Y por eso se estableció el 10%. Hoy en día debería ser que ya no es el 10%. Uno podría ofrendar incluso el 20, el 30, o lo que el Señor ponga en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Y así, hermano, mire, yo traigo esta definición para lo que es la ofrenda, así que pongamos mucha atención, porque muchas veces estamos dentro de la iglesia y no sabemos qué quiere decir la palabra ofrenda o por qué en la escritura viene esta palabra ofrenda. Entonces mire bien cómo es una definición de ofrenda. La palabra ofrenda se deriva de la palabra hebrea corbán, que viene de la raíz de ofrecer, que está muy relacionado con el sacrificio. Entonces es algo que se ofrece, es algo que se entrega, es algo que se da en voluntad, es voluntario. Entonces esta palabra hebrea, corbán, eso es lo que caracteriza, que es ofrecer o dar sacrificio. Eso es lo que es la ofrenda en definición. A ver, mire, yo tenía, por ejemplo, había contemplado comentar aquí en la mesa que uno de los mandamientos era amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y parte de eso es, ¿no?, el ofrendar, el querer que continúe la obra, el que no se pare. Porque hoy día necesitamos de esa ofrenda, necesitamos del diezmo para que la iglesia siga manteniéndose y trabajando en lo que es el objetivo de la iglesia, ¿no? Llevar a almas a la salvación, al arrepentimiento, y que no podemos dejar de trabajar así. Así es. Y fíjese, hermano, dentro del Antiguo Testamento hay varias clases de ofrendas. Sí, en el Antiguo Testamento hay varias clases de ofrendas. La ofrenda por el pecado, la ofrenda por la expiación, las ofrendas de paz, las ofrendas que se quemaban, etc. Entonces hay diferentes ofrendas y nosotros podemos poderlo mirar desde el libro de Levíticos capítulo 2 en adelante, el tipo de ofrendas que hay. Ofrendas de paz, ofrendas expiatorias, ofrendas del sacrificio, del perdón, etc. Entonces ese tipo de ofrendas se hacían de una forma, tenían un significado. Ajá, y de tal manera que tenían que llevar ciertas cosas para ofrecer, para poder ser, por ejemplo, para que pudieran ser perdonados sus pecados. La ofrenda expiatoria tenían que llevar a un animal en sacrificio, etc. Por eso ahí viene la palabra corbán, que es una forma de ofrecer, no porque para poder recibir, hermanos, sino porque ya hemos recibido nosotros, por eso nosotros también ofrendamos. Como gratitud de lo que tenemos. Sí, pastor, de hecho, con respecto a las primicias, que era otro tipo de ofrenda en el Antiguo Testamento, yo tengo que desde Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, vienen todas esas ofrendas. Así tengo algunas citas: Éxodo 23, 19, Levítico 2, 22, Deuteronomio 18, 4, Números 18, 13. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento era parte del pueblo de Dios, ¿no? Esas primicias, esas ofrendas. Y ha constatado algo bien importante, hermano, porque ya hablamos dentro del Antiguo Testamento, hay varias clases de ofrendas. Pero más sin embargo, ahora en el Nuevo Testamento, a lo que le confiere a la iglesia, hermano. Sí. Porque hay cosas que son exhaustivamente para el pueblo de Israel o para los judíos, y hay algo que le pertenece debidamente a la iglesia. Eso debemos de separarlo, y debemos de entenderlo muy bien, porque hay cosas que son exclusivamente para los judíos y hay cosas que son exclusivamente para la iglesia. Entonces eso sí vamos a denotarlo muy bien, porque dentro del Antiguo Testamento diferentes tipos de ofrendas
pero en el Nuevo Testamento también hay algunas ofrendas, como la ofrenda para los santos, etcétera, de la que habla Pablo. El apóstol Pablo, para Jerusalén. Sí, que son exclusivas, digamos, como dice usted, pastor, de lo que vemos en el Pentateuco, sobre todo, que le llamamos en los primeros 5 libros de la ley de Moisés, vemos que hay muchas situaciones de ofrendas, primicias, como dice usted, para perdón de pecados, para limpieza de la casa, del templo, etcétera. Sin embargo, hay cosas que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, si un mandamiento del Antiguo Testamento era no matarás, eso no quiere decir que ya estemos abolidos. No podemos ya matar, porque decimos, bueno, eso es del Antiguo Testamento, ¿sabe qué juez? Pues no, esto ya no vale. Y fíjese, pastor, hay cosas que debemos de rescatar del Antiguo Testamento porque es para los pueblos. Y como dice usted, hace la separación de lo que es el pueblo de Israel y lo que es la iglesia al día de hoy. Sin embargo, mira, a mí me gustaría leer Proverbios 3, que eso abarca, porque sabemos que los salmos son actuales, bueno, están vigentes, es lo que quiero decir. Si me permite, Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué va a pasar? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Perfecto. Hay cosas que debemos nosotros enmarcar aquí. ¿Por qué? Porque muchos malinterpretan muchas veces la Escritura, hermano Manuel, y debemos de saber que lo que Dios está trayendo en el capítulo 3 del libro de Proverbios son las promesas que Dios tiene cuando nosotros cumplimos en obediencia a Él. Entonces, si vemos desde el verso 1, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces, esa es la recomendación que da el Señor. Si tú haces esto, si guardas la ley del Señor, si no olvidas sus mandamientos, dice el verso 2, la promesa: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, para poder recibir la promesa, había cierta cosa que nosotros teníamos que hacer. Y cuando ya regresamos nosotros al verso 9, cuando dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces lo que está enmarcando ahí en la Escritura es ser justos con Dios. Ser justos. ¿Por qué? Porque Él nos bendice, hermano. Amén, sí. Sí, como le decía, hay cosas que no podemos pasar por alto, que se escribieron y las ordenó el Señor en el Antiguo Testamento, pero que están vigentes también para la iglesia el día de hoy. Como decía usted, que es muy importante ver lo que es exclusivo para el pueblo de Israel, ver lo que ahora es para la iglesia y ver lo que abarca a los dos pueblos. Amén, así es. Entonces, de tal manera que cuando la Escritura dice que honremos al Señor con nuestros bienes, con la primicia de nuestros frutos, entonces la promesa es: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, en pocas palabras, nada te faltará. Entonces, bien, hay promesas cuando nosotros sabemos honrar a Dios, y obedecer. Y eso es parte de la ofrenda, es honrar al Señor, ser justos con Dios, obedecer su palabra. Y entonces quiero enmarcar, hermano, por lo menos cuatro características de la ofrenda. Ahorita vamos a ir a siembras y pactos, hermano, pero quiero enmarcar cuatro cosas, cuatro características de las ofrendas. ¿Cómo tienen que ser las ofrendas? Primeramente, la ofrenda tiene que ser libre y voluntaria. Sí, es muy importante, porque no debe haber una obligación. Lo que decía usted al principio de esta mesa de diálogo, que se ha instaurado, se ha estado de moda últimamente en las iglesias de la prosperidad, que lo ven ya como una obligación. Y que obligan a las ovejas, a los miembros de la iglesia del día de hoy, a que tienen que hacerlo a fuerza. Así es. Entonces ya es algo que son sometidos. Es algo que ya los tienen oprimidos para que lo den, porque si no lo dan les va a pasar cierta cosa, les va a suceder esto, les va a ir mal, no van a ser bendecidos. Entonces hay un montón de trampas, de amenazas, más bien dicho, sí, cierto, de amenazas para poder indagar sobre la gente, para que ellos puedan estar dando y dando y dando y dando. Y fíjese, como dice usted, es voluntario.
voluntaria. La primera característica es que es voluntaria. Y aquí en las iglesias de la prosperidad lo están haciendo voluntariamente a fuerza. A fuerza. Entonces hay algunas citas bíblicas que queremos por aquí ir enmarcando, porque desde el Antiguo Testamento esto es voluntario, esto es a través de la voluntad de cada persona. Éxodo capítulo 25, el verso 1 y el verso 2. Así que esto es la ofrenda que se iba a levantar para el tabernáculo, porque iban a construir el tabernáculo de reunión, y usted sabe, pues toda obra demanda mucho gasto, etcétera. Entonces, por eso el Señor manda a los hijos de Israel estas ordenanzas. Mire bien, la ofrenda para el tabernáculo. Versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces el Señor, principalmente, Él está ordenando que la ofrenda tenía que hacerse libre, voluntaria y de corazón. Entonces, porque el Señor no está obligando a nadie a dar, porque si nosotros somos conscientes, vamos a hablar un poquito, hermano Manuel, de ser conscientes. Miren, el tener un lugar para reunirnos, para predicar la palabra del Señor, para estar alimentándonos de la palabra, etcétera, demanda gastos, demanda sostener este espacio, este lugar. Entonces vamos a hablar de que seamos conscientes, porque pues hay electricidad que pagar, hay que pagar agua, hay que estar pagando renta, alquiler de este espacio. Entonces, hay que ser conscientes, no es de que se esté obligando a nadie, sino que es libre y voluntario, y que cada uno dé de su corazón, no porque alguien se lo esté imponiendo, sino que desde el Antiguo Testamento el Señor mandó que la ofrenda tenía que hacerse libre y voluntaria. Porque fíjese, pastor, ¿qué pasa cuando lo hacen obligado, forzoso en lugar de voluntario? Que quizá un hermano, una hermana que asiste a esta iglesia o a cualquier otra puede tener esa solvencia económica y decir, bueno, pues me cuesta, pero voy a darlo, ¿verdad? Pero hay hermanos que no tienen la solvencia económica y que de todos modos oyen esa misma palabra de prosperidad falsa y que lo tienen que dar. Entonces imagínense, se empiezan número 1, a ser lastimados aquí en la iglesia; número 2, a decepcionarse; número 3, a pensar que ellos no los ama el Señor, quizá igual porque ellos no tienen ese recurso, y empieza pues mal ya todo esto, ¿no? Exactamente, y hermano, ha puntualizado algo bien importante, porque imagínese, hay hermanos que están viviendo prácticamente al día y que no tienen una solvencia para poder ofrendar más o algo. Y imagínese que yo, por ejemplo, aquí en la iglesia dijera: a ver, los hermanos que puedan dar una ofrenda de 500 pesos aquí, de este lado, porque voy a estar orando por ellos, porque hoy cielos abiertos se van a abrir. Y las personas que no tengan esa cantidad, que digan, bueno, pues yo nomás traigo 10 pesos o traigo 20 pesos, entonces el Señor no me va a bendecir a mí. Se empieza a lastimar, y son ovejas, son hermanos que muchas veces salen de las iglesias huyendo porque se sienten dañados, se sienten menos, y no, ese no es el verdadero evangelio. Y mire, retomando a Lucas 21, como dice, con el que abrimos. Sí, pues la viuda ha hecho... Lo vemos aquí, que la viuda, sí, es a donde quería regresar este pastor, que la viuda echó todo lo que tenía, y el Señor mismo dijo que ella había echado o puesto más que aquellos ricos que se habían dado algo pues muy grande económicamente hablando. La viuda había dado más. ¿Por qué? Porque lo dio de corazón, no le dio de lo que le sobraba o de lo que tenía por ahí guardado, le dio todo sí, lo que tenía. Y sí es bien importante, porque
hay muchos hermanos que son heridos a través de este tipo de cuestiones que no conocen, que no saben. Les han dicho que mientras usted más dé, más va a ser bendecido, y eso es una falacia, hermano Manuel, porque no es por cuanto nosotros demos, no es que nosotros, si damos más, vamos a recibir más. No es ese la cuestión en el Señor. Lo que el Señor está mirando es nuestro corazón. Eso es lo que está mirando el Señor. De qué forma nosotros lo estamos entregando, cómo estamos ofreciéndole al Señor nuestra ofrenda. Eso es lo que está mirando el Señor. Entonces, de tal manera que si alguien dice, bueno, pues yo no traigo ni 500, no traigo ni siquiera 100 pesos o 50 pesos, hermano, para ofrendar a mi Dios, pero más sin embargo, de lo que yo tengo, esto se lo doy a Dios con todo mi corazón, y yo creo bien conscientemente que el Señor va a bendecir a esa persona que tal vez no pueda dar mucho, pero que eso poco que tiene está dando para el Señor, le está ofreciendo al Señor, lo está haciendo con todo su corazón. Dios no lo va a abandonar. Amén. Y por eso es que aquí, a menos si no está nuestra congregación, nuestra iglesia, ya ve que incluso cuando se ora por esas ofrendas, por esos diezmos que damos, también se ora por los hermanos que no pudieron dar, porque amén, sabemos, bueno, pues el Señor sabe el corazón de cada uno, y sabe que quizá esos 50 pesos que tiene probablemente es para su comida de ese día, del día que está asistiendo al culto, y el Señor no, al contrario, va a decir, con haber traído su corazón y humillarlo delante de mí, eso es mucho más que considera que cualquier situación económica. Entonces es importante, pero si me permite la expresión, pastor, que también no hay que caer en la conchudez, ¿verdad? De venir, como dice usted, sabemos que aquí se necesita pagar agua, luz, teléfonos, las cosas que se necesitan para poder continuar la obra del Evangelio del Señor, y también dice, no, pues no doy, ¿qué más? No, tampoco hay que caer en eso, porque exactamente el Señor también está viendo sus corazones. El Señor conoce la intención del corazón, lo menciona la Escritura. Entonces, no obstante, es como yo le decía, hermano, hay que ser conscientes. Hay que ser conscientes de que pues todos a la verdad sostenemos este lugar para que la obra del Señor siga avanzando, para que nosotros pudiéramos seguir predicando la palabra del Señor, etcétera. Por eso hay que hacer esa mención de que hay que ser conscientes que hay que dar al Señor, no porque se lo estén obligando, sino porque usted ama su obra, ama su palabra y es justo con el Señor. Entonces, por eso la primera ofrenda es voluntaria. Primera de Crónicas 29, hermanos, si por ahí me hace favor, Primera de Crónicas, capítulo 29, el versículo 9, porque es bien importante seguir escudriñando la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 29, Primera de Crónicas 29, perdón, hermano. Primera de Crónicas, capítulo 29, el verso 9, hermano, por favor. 29, el verso 9, así dice en el nombre del Señor Jesús, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. 2 veces el énfasis que da la palabra del Señor, porque recuerda ahí que estaban haciendo las ofrendas para construir el templo. Entonces David tenía ese anhelo ardiente de construir el templo, y usted sabe que el Señor no se lo permitió, ¿verdad? Porque derramó sangre. Entonces el Señor le dijo, no voy a permitir que tú construyas el templo, sino va a ser tu hijo. Entonces, pero se alegró de en grande manera este siervo David, hermanos, porque él dijo, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer a Dios voluntariamente cosas semejantes? Síganle leyendo, por favor. Sí, amén. Nuevamente retomamos el 9. Dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú,
oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Qué más? Seguimos, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano damos. Entonces, imagínense, hermano, el rey David dijo, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y él dice, pues de lo recibido de tu mano, porque todo es tuyo, dice, porque todo te pertenece a ti. Y de lo que hemos recibido de tu mano, nosotros te damos. Entonces, de tal manera que, en primer lugar, la ofrenda tiene que ser libre y voluntaria. Nosotros lo miramos desde el Antiguo Testamento. Y si nosotros enmarcamos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que también las ofrendas son libres, son voluntarias. No es de que alguien esté amenazando, porque si usted no da, no va a recibir bendición, porque si usted no da, usted se va a ir al infierno porque le está robando a Dios, etcétera. No se cree esas cosas. No. Simplemente apelamos a la sensatez, ¿no?, de cada uno debemos de tener. En este caso no estamos edificando, ¿verdad?, pero estamos manteniendo la casa de Dios. Amén. Entonces, vamos a ir a 2 de Corintios, el capítulo 9, 2 de Corintios, capítulo 9, porque debemos de dar libre y voluntariamente, o sea, de corazón, para que me entienda. Entonces, uno de los mayores ejemplos que nosotros tenemos en la Escritura, 2 de Corintios, capítulo 9, y dice la Escritura, el verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ahorita vamos a regresar todavía a este capítulo de 2 de Corintios, pero quiero enmarcar que aún el apóstol Pablo está enmarcando algo bien importante, que hay que ofrendar, hay que dar al Señor conforme a lo que nosotros hemos propuesto en nuestro corazón, no con una exigencia, porque dice el apóstol Pablo, no como la exigencia nuestra, sino que vamos a ser generosos, y eso es lo que decía nuestro hermano Manuel, ¿no?, apelando a que seamos conscientes, apelando a que verdaderamente, hermanos, está haciendo la obra del Señor, y que demos conforme el Señor también nos ha bendecido, conforme el Señor nos ha prosperado, y ahorita vamos a mirar todo esto, pero es bien importante entender que la ofrenda tiene que hacerse de corazón, tiene que hacerse voluntariamente, tiene que ser libre usted, que no se sienta atado, que no se sienta oprimido, que no se sienta obligado a hacerlo, sino que ya en su corazón usted dice, el Señor hizo todo por mí. Amén, pastor. Y miren, lo platicamos al principio de la transmisión, que en este caso, por la misericordia de Dios, cumplimos un año más aquí en la iglesia, y nos hizo favor de venir el pastor Miguel Ángel Pamuceno a venir a predicar para gozarse con nosotros en este aniversario, y pues él tiene que venir desde Ciudad de México con su esposa, con su niño, y eso acarrea gastos. Entonces, estar conscientes que necesitamos ayudarle para que él se transporte para acá, porque la bendición de la palabra que él nos dio, pues no es de que le esté hablando el hombre, sino el Señor, lo que le quiere decir a su iglesia. Entonces, pero eso requiere gastos, ¿no? Transportación, comidas, etcétera. Entonces se necesita de la voluntad, y como
de la voluntad, como dicen, ¿no? Del Señor, que ponga el Señor en nosotros para poder cooperar. Amén, así es, hermanos. Entonces, ya sabemos, tiene que ser libre, voluntaria, de corazón. Entonces, número 2, la ofrenda tiene que ser conforme a la capacidad de cada quien. La palabra del Señor nos enmarca rigurosamente que la ofrenda se hace conforme a la capacidad, porque nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, hermano, que si alguien, por ejemplo, viniera a traer, a presentar a su hijo al templo, si tenía recursos, podía traer hasta un carnero, un animal grande, etcétera, pero el que era pobre, por lo menos dos palomitas, dos tortolitas tenía que traer. Entonces, conforme a la capacidad de cada quien. Entonces, nosotros vemos desde el Antiguo Testamento que era conforme a la capacidad, y vamos a ver algunas citas bíblicas, hermano. Deuteronomio capítulo 16, verso 17. Mientras usted se busca hermano, Deuteronomio capítulo 16, verso 17, yo voy a buscar 1 Corintios 16. Muy bien. 1 Corintios 16. Deuteronomio 16, 17 dice así: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. Entonces, la ofrenda se iba a presentar conforme como Dios lo había bendecido. Entonces, eso debemos de saber que es conforme a la capacidad que tiene cada quien. Por eso le digo que muchas veces se sienten mal los hermanos, porque dicen, pues yo no voy a recibir bendición, porque pues yo no traigo tanto dinero, yo no traigo tanto esto, yo no puedo ofrecer mucho. Entonces, pues quiere decir que Dios pues a mí nunca me va a bendecir. Fíjese que es lo que comentaba, pastor, y con lo que empezamos, con Lucas 21, ¿no? Limpio más la vida. Aunque te dio dos blancas, ¿no? Dos blancas. Y aquellos que dieron muchísimo, ¿no? El Señor ve en el corazón. Sí, entonces es conforme a la capacidad de cada quien. Entonces, vemos nosotros 1 Corintios capítulo 16, el verso 1, dice la Escritura, en el nombre del Señor Jesús: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y aquí hay algo bien importante, hermano. Aquí hay algo bien interesante, porque voy a seguir leyendo. Y cuando haya llegado a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, aquí quiero hacer algo bien puntual. Entonces, la ofrenda para los santos, ahorita lo vamos a enmarcar conforme a lo que son las siembras, que hoy en día se han puesto muy de fama eso, pero queremos terminar con las características de las ofrendas. Así que ahorita quiero enmarcar esto, así que hay que tenerlo por ahí en pendiente. Número 3, la ofrenda tiene que ser con alegría. La ofrenda se tiene que dar con alegría. Ya hemos leído que no con tristeza ni con necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Entonces eso es lo que debemos nosotros de saber. Hay que ofrendar a Dios con alegría porque sabemos que el Señor ya nos bendijo a nosotros, y que a través de esta muestra de generosidad, esta muestra de darle honor, de reconocer su grandeza, su poder, etcétera, hermano, y que poder contribuir para la obra del Señor, entonces el Señor nos va a abundar mucho más y más. Entonces, por eso se da con alegría. Y por otra parte, número 4, la ofrenda tiene que ser con gratitud. Entonces la ofrenda se da por gratitud, por agradecimiento. En pocas palabras, siendo justos con Dios. Amén, pastor. Fíjese, entonces ya vemos las 4 características: voluntaria, según la capacidad, con alegría y con gratitud. Amén. Así serán las ofrendas. Y mira, me gustaría enmarcar o resaltar aquí que estamos
leyendo el Nuevo Testamento, porque muchas veces yo escuchaba que decían, no, que los diezmos, que las ofrendas son exclusivamente del Antiguo Testamento, que Dios ya abolió eso, y no, o sea, vemos lo que dijimos también desde un principio, que era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la iglesia, que hoy somos su pueblo, y la que compromete a los dos. Amén, así es, hermano. Entonces, evidentemente, cuando nosotros enmarcamos las cuestiones de ofrenda, las cuestiones de dar, hermano, porque hablar de la cuestión financiera en la iglesia no es un tema sencillo, porque muchos lo han manipulado, muchos lo han transgiversado, este asunto de las ofrendas, de los diezmos, lo han transgiversado. Entonces, de tal manera que queremos ser lo más claro, lo más transparente posible, porque la ofrenda es algo muy especial, es algo muy sagrado, porque es de lo que Dios ya nos ha dado a nosotros, y nosotros con esa alegría, con esa justicia, con esa voluntad, conforme a la capacidad que tenemos, le ofrecemos a Dios con todo nuestro corazón, porque eso nos demanda la Escritura, ¿verdad? Tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas, con toda nuestra mente, sí, y eso también viene en Deuteronomio 6:5 y lo menciona Mateo 22 y Marcos 12, o sea que es Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, hermano Manuel, hoy en día esta famosa doctrina falsa de la prosperidad ha engañado a mucha gente, la ha manipulado a mucha gente, haciéndoles creer que ellos se harán ricos si dan a Dios, o si tienen alguna necesidad, tienen que pactar con Dios. Hermano, ¿qué podemos nosotros analizar ahí? Porque imagínense, yo tengo un problema digamos, cáncer, y voy a la iglesia, y que en la iglesia le digan, ¿sabe qué? Si usted quiere ser libre, usted quiere sanar de ese cáncer, entonces usted, ¿qué tiene que darle a Dios? ¿Qué tiene para que le dé a Dios? Y conforme a lo que usted tenga para darle a Dios, usted va a ser sana. Si no tiene nada, pues usted se va a morir. No, pastor, pues es que desgraciadamente estas iglesias, como hablábamos de la prosperidad, han desgraciadamente transgiversado todo el verdadero evangelio y han hecho mercadería, como también dijo el Señor Jesús, ¿no? Han hecho de mi casa cueva de ladrones. Y mire, si me permiten, Timoteo 4, para puntualizar eso, así es en el nombre del Señor Jesús, te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra y que insistes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor ya lo había advertido, que iban a venir a meter sus doctrinas. Amén. Entonces, no, pastor, pues qué terrible que se aprovechen de la necesidad del hermano, de la hermana, del pueblo de Dios, de las ovejas, para que todavía que tienen esa necesidad, ese problema que es muy fuerte, esa prueba, esa situación de salud, todas quieran exprimir. Y hermano, lo hemos enmarcado muy bien, porque ¿qué podemos decirlo, hermano? ¿Cómo los atrapan? ¿Cómo los envuelven? Pues también hay que decirlo, pastor, que muchas veces los envuelven, los atrapan, los manipulan. Manipulación también dice la palabra del Señor que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay que saber escudriñar la palabra, hay que saber cuándo nos está hablando la verdad y no la verdad. Así es, entonces fíjese bien, hermanos, debemos de saber pues que la doctrina de la prosperidad trae a maldición a las personas, haciéndoles creer que ellos pueden pactar con Dios, que ellos pueden hacer pactos con Dios. Si usted tiene una necesidad grande, haga un pacto.
venga y pacte con Dios, ponga su casa, ponga su terreno, ponga su carro, ponga riquezas, ponga joyas, ponga etcétera, o sea, cosas de valor, cosas que pueda usted hacer un pacto con Dios. Y hermano, queremos ser bien puntuales en esto, porque Dios, el hombre no puede hacer pactos con Dios. No, y imagínense que todo interés, que acabamos de leer que todo lo que hay en esta tierra, toda la plenitud, todas las cosas creadas, sí, todo le pertenece a Dios. ¿Usted cree que va a necesitar dinero? Sí. Que te diga, tu salud vale 5,000, 10,000, no sé cuánto. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama sobornar Soborno. a Dios. Queremos sobornar. Querer comprar, más bien dicho, comprar a Dios. Incluso vemos nosotros en el libro de Hechos, hermano, cuando está Simón el mago, Ajá. y que los apóstoles llegan y imponen las manos y reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en nuevas lenguas. Simón dijo, quiero de eso, y saca su billetera, Ajá. bueno, su dinero. sí, quiero de eso. Sí. Y él les ofrece Dinero. billete, les ofrece dinero. Pero ¿qué dice Pedro? Mueras junto Perezca. con tus riquezas. Perezca tú y tus riquezas. Es a tu dinero, porque has Sí. pensado que el don de Dios se puede compra comprar. con dinero, y que no podemos comprar a Dios, no podemos sobornar a Dios. Del Señor es todo. Entonces, hermanos, tengan mucho cuidado con estas falsas doctrinas, con estas falsas enseñanzas de que usted puede hacer un pacto con Dios a través de cosas, a través de posesiones, a través de dinero. Sí, a través perdón, de cosas. como es usted Sí. de cosas, porque no necesariamente se limitan a dinero, sino quieren casas, terrenos, Carros. bienes, carros, Sí. joyas, Sí. qué sé yo, no sé, es algo que ya está muy tremendo. Pero fíjese, pastor, disculpe la molestia, pero quiero hacer énfasis en Gálatas 1, dice: no es que haya otros, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ajá. Mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que los hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Sí, ajá, sí. Entonces, totalmente. Entonces, son puras herejías, son puras mentiras, eso de que usted puede hacer pactos con Dios. Dios es el que hace el pacto con el hombre. El hombre no está en la capacidad, el hombre no está en la posición de hacer un pacto con Dios, sino que Dios es el que ha hecho pactos con el hombre. Y en la Biblia solamente encontramos 7 pactos. 7 pactos, pastor, que no lo comento rápidamente porque no es el tema de hoy. Pero tenemos el pacto que hizo con Adán en Génesis 1:27. Perfecto. El segundo, el pacto con Noé en Génesis 9:8. Ajá. El tercero, el pacto con Abraham en Génesis 17. El cuarto, Bien. el pacto con Israel en Éxodo 19. El quinto, el pacto con Fines y Leví en Números 2:25. El sexto, el pacto con David en el Salmo 89. Y el séptimo, el pacto con la humanidad, con nosotros que nos toca la iglesia. A través de Jesucristo. Sí, a través del Señor Jesús. Y hay varios versículos. Gloria a Dios. O sea, me gozo, hermano, 7 porque pactos, ¿no? Dios ha hecho solamente 7 pactos con la humanidad. No es de que el hombre haya hecho los pactos con Dios, no. Dios es el que ha hecho los pactos. Y el último pacto es Jesucristo. Amén. De ahí en más ya no hay nada. No hay pactos. Dice, pastor, yo escuché una predicación de un pastor que decía él que fue a un país centroamericano y que vio una señora que llevaba 2 gallinas y que decía: ¿dónde, hermana, dónde va con esas 2 gallinas? Pues que las vengo a sembrar. Pues, ¿cómo a sembrar? Dice: gente pobre que le quitan lo que tiene. Imagínense si Dios necesita 2 gallinas. Pero la ignorancia, desgraciadamente, del pueblo de Dios Sí. los lleva a eso, Y a querer pactar 2 gallinas. Y lo hemos puntualizado bien, hermano, porque realmente la Escritura nos demanda que tenemos que dar a conocer los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos evangelistas, los falsos apóstoles, hermano. Tenemos que enmarcarlos muy bien, hermanos. Así que usted no puede hacer pacto con Dios. El Señor es el que haya hecho el pacto con nosotros. Y el Señor lo hizo a través, el último pacto, a través del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a enmarcar esto, hermanos. Vamos a enmarcar esto.
Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ahorita lo que decía mi hermano Manuel, bien importante, porque mire bien lo que dice la Biblia. Y si usted está en una iglesia donde hay apóstoles, donde hay profetas, escape por su alma, hermano. Segunda de Pedro 2, escape por su alma. Segunda de Pedro capítulo 2, desde el verso 1, y vamos a leer un poco todo este capítulo, hermanos, así que ténganos un poquito de paciencia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Imagínense, hermano. Va a haber falsos maestros que van a traer, van a introducir herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Porque ya no se trata del Señor, hermano, se trata de ellos. ¿Sí? Yo hoy declaro cielos abiertos, o yo hoy decreto sanidad sobre su vida. O sea que ya no es Dios el que sana, sino que ya es el predicador. Yo sano, yo decreto sanidad, yo decreto prosperidad, yo declaro sobre tu vida bendición, yo declaro sobre tu vida esto. Entonces, hermanos, ya no es Dios, sino son ellos. Entonces la gloria ya no es para el Señor, es para ellos. Imagínense. Entonces, qué terrible es esto. Entonces dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Porque, hermano, a través de todas estas cosas, muchos ya no quieren venir a los pies de Cristo. Muchos son dañados, como lo hemos enmarcado, hermano. Sí, muchos lastimados. Son dañados, lastimados, les han robado, los manipulan, hermano. Las pocas cosas que tienen se las quitan. Imagínense, trae tu casa, y si le insisten tanto hasta que vende la casa a aquella familia, ¿y dónde van a vivir? El predicador muy contento, porque ya nos dieron una casa, porque ya nos dieron un terreno, porque ya nos dieron un carro, y el predicador muy a gusto, y las personas batallando. Y no, y cada cosa, ya ve que los cuadros ungidos, que las corbatas, los pañuelos, que los sacos, que no sé qué tanta cosas hay. Y lo veíamos y nos daba hasta risa, ¿no? Ajá. Pero ya esto está engañando el día de hoy al pueblo de Dios. Sí, y todavía lo está engañando. Y todavía está todo esto, hermanos. Así que les encarecemos en el nombre del Señor Jesús que no se dejen engañar por este tipo de herejías destructoras que están destruyendo sus vidas, que están destruyendo sus familias, que están destruyendo sus patrimonios. Sí hay que ofrendar a Dios, sí hay que, para poder que la iglesia pueda seguir, sí, pero es conforme a nuestra capacidad. No se deje manipular por esto. No se dejen manipular sobre estas cosas. Y aquí entra, hermano, en juego lo que habla Malaquías capítulo 3, porque de ahí los agarran y les dicen, ya ves, tú eres un ratero, tú eres un ladrón, y los ladrones no van a heredar el reino de Dios, y empiezan, hermano. Empiezan a revolver y hacerlo a su favor el evangelio, empiezan a trastornar. Pero ya lo dijo Pablo a los Gálatas, no es que haya otro evangelio, sea maldito el que le está diciendo eso. O sea que desgraciadamente, y con el dolor de mi corazón lo digo, que esos pastores, que esas personas que están predicando esto, son malditos. Nosotros diezmamos por amor al Señor, porque no podemos pagar a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros lo damos por amor, por gratitud, por ser justos con Él, porque Él nos bendice, y lo poco que nosotros podemos hacer es darle al Señor en lo que Él nos ha dado. En nuestra capacidad, como dices. Amén. Entonces, por eso el camino de la verdad es blasfemado, hermanos, porque mucha gente son dañados. Los tienen, hermano, bien manipulados. Entonces dice la Escritura, y por avaricia, verso 3, estamos
Vamos en 2 de Pedro capítulo 2 verso 3. Y por avaricia hará mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia, hermano, harán mercadería de vosotros. Entonces todo esto es pura avaricia, siembras y pactos. Ya en la iglesia ya no es diezmo y ofrenda, ya son diezmos, ofrendas, primicias, pactos, siembras. ¿Y qué más cosas no le imponen? No, pues inventan cosas. Pastor, hay un comentario, si me permite. Hay un pastor en Francia, en Italia, no recuerdo, que dice que él había soñado que necesitaba ser cubierto con billetes. Entonces se acostó en el altar y que lo debían de cubrir todavía, todo él con billetes. Y no, me falta un poquito por aquí, póngale. Imagínense, qué tontería. Que eso lo platicábamos ayer en una plática, pues nada más ¿cómo se llama? Normal, una plática normal, que todas esas cosas que se han venido. Sí, todos los falsos. Es por eso que siempre estamos recalcando, hermanos, si usted se encuentra en una iglesia que ya tiene que sembrar, que tiene que pactar, que tiene que dar primicias, que tiene que dar, sabe qué tantas cosas, escape por su alma, escape por su vida, porque nada más la están robando, la están manipulando. Entonces, y les dice, entonces tú eres un maldito, tú eres esto, porque malditos sois con maldición. Y te vas a salir de la cobertura de Dios. Ajá, y te va a empezar a pasar, te va a atacar el diablo, no sé qué tantas cosas se empiezan a decir. Pero fíjese, pastor, a esas personas, sus pastores, ojalá que por la misericordia de Dios esta transmisión llegue a alguno de ellos. Es tiempo de que también sus pastores, esas personas que predican esto, se arrepientan. Es siempre nuestro deseo, nuestra postura, que se arrepientan y que prediquen la sana doctrina. Porque aquí en el 4 viene lo terrible, ¿no? Bien, entonces dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que, hermano, qué tremendo es todo esto. ¿No? También el juicio que se viene para los que están predicando. Entonces, sí. Por eso decimos que ojalá que se arrepientan. Por eso, hermanos, teníamos que leer todo el capítulo, pero vamos a ir a pasarnos un poquito, hermano, vamos a pasarnos hasta el verso 15, desde el verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y usted, si es lector de la Escritura, va a conocer perfectamente qué es lo que hizo Balaam. ¿Para qué fue Balaam? O sea, él fue contratado para ir y maldecir al pueblo. Pero, ¿por qué fue? Porque le dieron dinero. Ajá. Unos bienes, dinero. Sí. Entonces, así están este tipo de predicadores, así están este tipo de iglesias que están siguiendo el camino de Balaam. Y si usted nota en el libro de Apocalipsis, el mensaje a las iglesias les advierte el Señor, porque dicen, usted tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, de los nicolaitas. Entonces sabemos que todo esto es porque muchos se mueven por dinero, se mueven por riqueza, se mueven por placeres de este mundo, se mueven por todo esto, por la vanidad de sus mentes, bien dice la Biblia, hermanos.
Fíjese, pastor, y ahorita que mencionan las iglesias, en la última iglesia que habla el Señor, la Odisea, que se habían hecho ricos, ¿y qué le dice el Señor? Ustedes son pobres, miserables, desnudos, arrepiéntanse, ¿sí? Y que comen oro refinado, que es la palabra del Señor. Entonces, ojalá que también los pastores se arrepientan, la gente que ha estado predicando herejías, que se vuelvan a la palabra del Señor. Y no se dejen engañar, hermanos, no se dejen engañar por estas doctrinas destructoras que bien están haciendo mercadería solamente de las ovejas. Son lobos rapaces, hermano. Son obreros fraudulentos, y esa palabra fraudulento quiere decir que están haciendo puros fraudes. Están defraudando a las personas, a las ovejas. Pero bien, hermano, dice la Escritura, falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Y muchas veces, ¿qué pasa, hermanos, cuando han sido lastimados por este tipo de falsas doctrinas? Que se aleja la gente. ¿Y a dónde va su alma? No podemos perdernos por eso. Amén, hermanos. Así que debemos de ir en búsqueda de la gracia redentora, de la gracia bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque para esto el Señor ha venido, para que tengamos vida, la tengamos en abundancia, hermanos. Así que estos siguen el camino de Balaam, van en búsqueda de riquezas, van en búsqueda de esto. Y más sin embargo, nosotros vemos bien a menudo esto, que en ese tipo de iglesias, a los que tienen, a los que les dan, ahí sí están presentes. Sí. Pero a los que no dan, a los hermanitos que no tienen mucho sustento, etcétera, con eso ni siquiera se arriman, hermano. Sí, y a los que tienen, como dicen ustedes, los dejan que hagan lo que quieran, que falten, que... Bueno, ¿usted cree que es el Evangelio de Dios? Sí, entonces de tal manera que siguen el camino de Balaam. Y fue reprendido por la iniquidad, pues le habló la burra, ¿verdad? El asna le habló. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Uy, terrible cosa, ¿verdad? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a las de la verdaderamente había huido de los que viven en error. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso bien dice el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás. Qué tremendo. ¿No? Y me llama la atención, pastor, que dice, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Tú estás siendo esclavo de ese falso pastor? Entonces, hermanos, bien, estos hombres son nubes sin agua, son arrastrados solamente con palabras infladas, sí, porque les hablan bonito, hermano. Dios me habló, Dios me dijo que Dios iba a hacer esto, que Dios te iba a prosperar en esto otro, y puras palabras de su corazón, no que Dios les haya hablado, porque a estos mentirosos Dios no les ha hablado nada, hermanos. Nada. Yo creo que Dios habla. Claro. Yo creo que Dios habla. Claro, y les puede hablar a través de un sueño, a través de la palabra, a través de una predicación, a través de un hermano. Hay muchas formas que él utiliza. Pero siempre utilizan esto. Dios el Señor me dijo que siembres tu carne. El Señor me dijo que me des esto. El Señor me dijo que me des aquello. Y se la pasan así, hermano. Que siembra esto, que siembra aquello.
Entonces, agarran un texto de la Escritura para las mentadas siembras, hermano. Textos dicen que sacan fuera de contexto para Sí. dar su pretexto de pedir Sí, dinero, ¿no? perfectamente. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 9, hermanos, si ya queremos ir cerrando esto porque es bien extenso. Es bien extenso todo este tema, pero más sin embargo queremos haceros saber esto, hermano. Segunda de Corintios. 2 Corintios capítulo 9, el verso 6. El verso 6, porque de aquí se agarran, ¿verdad? Ajá. Así dice la palabra. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias, hermano. Entonces, si agarran de este texto para decir, ya ves, si tú siembras poco, vas a cosechar poco, escasamente. Pero si tú siembras generosamente, o sea, mucho también vas a cosechar. Entonces se agarran de aquí, ya ves, aquí están las siembras, tú tienes que sembrar. ¿Hablará de eso la Biblia? No. No, pastor, no habla de eso. No habla de eso la Biblia. Porque imagínense como el pobre, ¿no? Que no tiene mucho, entonces que va a sembrar escasamente. Nunca va a tener nada. Nunca va a Entonces, tener nada. terrible cosa, ¿no? El apóstol Pablo está dando una analogía, porque aquí está hablando de la ofrenda para los santos. Y vamos a describir qué es la ofrenda para los santos, hermano Manuel. Y lo habla desde el capítulo 8, así que, hermanos, ténganos un poquito de paciencia. Hechos 8. El capítulo 8 de 2 Corintios, la ofrenda para los santos, ahí mismo. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, estas iglesias de Macedonia eran pobres, hermano, y abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea que los apóstoles tal vez les pudieran haber dicho, ¿saben qué, hermanos? Ustedes si no pueden dar, no hay ningún problema, porque sabemos su condición, sabemos la necesidad que hay en ustedes y que son pobres, entonces ustedes no se preocupen. Si pueden dar, bueno, si no pueden dar, tampoco no hay ningún problema. Pero más sin embargo, los mismos hermanos dijeron, no, queremos participar, denos ese privilegio de participar. Entonces, dice, no como lo esperábamos, sino que se dieron a sí mismo primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así que, hermanos, queremos explicar qué era la ofrenda para los santos. La ofrenda para los santos no era una ofrenda para que los pastores pudieran vivir cómodamente y que pudieran tener jacuzzis, que pudieran tener yates, que pudieran tener, hermano, aviones privados, que pudieran tener mansiones lujosas. Sabemos que tenemos necesidad de una casita, tenemos necesidad de un vehículo para transportarnos, etcétera, pero no, ese no era el propósito de la ofrenda para los santos. El propósito de la ofrenda para los santos se trataba de que cada uno pusiera su granito de arena para que la predicación del Evangelio se siguiera extendiendo, para que más almas conocieran este mensaje glorioso del Evangelio, que fueran rescatados del mismo infierno, porque hay alguien que podía irles a predicar, a anunciar la palabra del Señor. Para eso eran las ofrendas de los santos. Sí, amén, se necesitaba continuar, pero fíjese cómo desde entonces también nos habla de un orden, porque era para los santos de Jerusalén. Allá se reunía y me imagino que repartían todo esto según las distancias, según las personas que iban ahí, y todo eso. Era una iglesia bien organizada, la iglesia del primer siglo. Amén. Entonces, de tal manera, imagínense, por ejemplo,
Pablo, cuando va a predicar y todo eso, que habla en Filipenses capítulo 4, hermano, dice, no es que busque dádivas, pero cuando salí a predicar, que fui de Tesalónica a predicar, entonces dice, nadie estuvo conmigo, sino que solamente la iglesia de los Efesios fueron los que estuvieron con él, y dice que le mandaban una y otra vez para sus necesidades, para que él pudiera seguir predicando. Imagínese el apóstol Pablo cuántos viajes misioneros. No, exacto, y es lo que quería comentar, pastor, porque no que creamos que era Pablo y ya él, o sea, como que gozaba y gratis viajaba. Ajá. Él tenía que pagar, él tenía donde llegaba, pues imagino que comida y todo eso, él tenía que comer y todo eso. No es que por ser Pablo, como lo conocemos ahora, no, pues él pasa, ¿no? Y hace todo gratis. No era así. Sí, entonces, por eso se recogía esa ofrenda para los santos. Por eso Pablo les hace esa pequeña aclaración, esa analogía de decir, miren, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, segará también generosamente. Entonces está hablando de una analogía, el apóstol Pablo hablar de la siembra, porque es algo lógico, ¿no? Porque si está siembras, apoyando más. ajá, Está apoyando entonces, más. de tal manera, mire, hermano, si nosotros cada año nosotros hacemos ofrenda para los santos, que son las ofrendas sacrificiales. Esas ofrendas para los santos que se hacen cada año aquí en nuestra iglesia, entonces tienen ese propósito de que el evangelio se siga predicando. Por ejemplo, hay un nuevo lugar para ir a predicar, pero no hay con qué. ¿Con qué ir a predicar? O sea, y como si mandan allá un predicador, si mandan a un pastor allá a predicar, ¿a qué lugar? Pues ¿dónde va a dormir? Pues que se quede en la calle. Sí. ¿Y qué va a comer? ¿No? Pues que ahí que no coman. Entonces por eso eran las ofrendas para los santos, tenía ese propósito. Por eso Pablo les da ese sentido de siembra. El que siembra no es de que usted tiene que sembrar esto y aquello, no. El apóstol Pablo está dando esa analogía para entender que cada uno de nosotros al ofrendar estamos poniendo nuestro granito para que más almas conozcan el evangelio. No es de el sentido de que siembra. Entonces no es ese el sentido. No ese es el sentido, no es el contexto que habla la palabra del Señor. Pablo, cuando habla a los corintios, aquí le está hablando la ofrenda para los santos. ¿En qué consistía todo esto? Entonces, no se deje engañar por esas siembras que hoy ponen en un día. Y usted tiene que sembrar. Y no le piden que siembren, hermano, de lo que tienen, sino de lo que no tienen. Porque muchos se andan hasta drogando, hermano. Muchos a la verdad están entregando su casa. ¿Y dónde van a vivir? Están entregando sus carros, porque son las siembras. Mientras tú más siembres para el Señor, más el Señor te va a bendecir a ti. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En ninguna manera eso está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo quiere decir que cada uno de nosotros ponga su granito para que las almas conozcan al Señor Jesucristo, que las almas conozcan de este evangelio poderoso que, hermano, nos ha librado y rescatado del mismo infierno. Amén. Entonces, para esto son las ofrendas de los santos. Esas son la analogía que daba el apóstol Pablo de sembrar escasamente, también escasamente vas a cegar. Esa era la analogía, pero el sentido es que pongamos nuestro granito de arena. Ese era el sentido de la ofrenda para los santos. Amén, pastor. Y yo quiero comentar, pastor, que no es que estemos en contra de la prosperidad. Puede haber hermanos en diferentes iglesias a nivel de todo el mundo que sean prósperos, y eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Abraham, Lot, David, Salomón, muchos personajes de la Biblia eran prósperos y sin embargo eran hombres entregados a Dios. O sea que una cosa no está peleada con la otra, pero hacer prósperos a unos pastores, a unas personas que transcribersan el evangelio, pues no. Porque hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado cuando la palabra del Señor dice que la raíz de todos los males es el amor. Ese es el problema. Por eso dice que el cual codiciando algunos se extraviaron de la verdad. ¿Por qué?
porque están codiciando, hermano. Exactamente, porque el que tiene amor al dinero quiere ser rico cuando no lo es, quiere tener bienes cuando quiere tener carros, quiere tener casas, qué sé yo, cuando no, la condición que Dios le estableció a él no es así. Imagínese el apóstol Pablo, hermano, cuando dice, pues yo todo lo he estimado por basura. Y también Pablo nos dice, yo estoy enseñando a todo, a vivir en escasez como así tener de sobra, o sea, cualquiera que fuera su condición, él se gozaba. Entonces, para ir resumiendo, hermano Manuel, sabemos que la ofrenda tiene que hacerse con cuatro características, ¿verdad? Voluntaria, con la capacidad de cada quien, con alegría, con gratitud. Entonces, la ofrenda se da con esas 4 características importantes, ¿no? Y también no se deje engañar con pactos, porque el hombre no puede pactar con Dios. Dios ya ha hecho los pactos. Dios es el que ha hecho los pactos y ya solamente son 7 pactos y ya no hay nada más. No se puede sobornar a Dios tratándole de dar algo para que Él haga algo. No se puede hacer eso, hermano. Y también de las siembras, eso es una mentira, porque si usted siembra poquito, va a segar poquito. Si usted siembra mucho, va a recoger mucho. Eso no es así. Pablo está hablando de que cada uno ponga su granito de arena para que la iglesia pueda seguir avanzando, para que la iglesia pueda seguir, hermano, ganando más almas para el reino de nuestro Señor. Así que ese es el sentido de que Pablo les habla: sembrar. El que siembra generosamente también segará. Entonces, si nosotros, y que es algo como lógico, ¿no? Porque si nosotros no tenemos recursos, pues no nos movemos lo suficiente. Pero si hay un poquito más de recursos, pues nos vamos a ir moviendo más. Amén. Entonces es algo lógico, pero no es algo en el sentido de que usted siembre tal cosa para fuerza. Entonces no, eso no es lo que habla el apóstol Pablo. Ya para ir cerrando, hermano Manuel. Sí, pastor, pues si me permite, yo quisiera leer a todos los hermanos lo que nos dice Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, que dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Saber que cuando el Señor nos está pidiendo algo, también hay bendición, como lo veíamos en Proverbios 3:9. Perfecto. Dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y el 11 es muy importante porque lo olvidamos: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea que detrás de nuestro cumplimiento, de nuestro tiempo como iglesia, si nosotros diezmamos, si nosotros ofrendamos conforme a las 4 características que vemos que tenemos que dar, el Señor nos bendice. Y fíjese, hermano, yo sí tomo mío, te reprenderé al devorador. Es bien importante, porque hay hermanos que dicen: no, pues yo a la quincena no llego media quincena y ya no tengo dinero. Entonces el Señor nos está dando esa opción de que si cumplimos, Él va a reprender al devorador. Es una cuestión como de confiar en Él. Confía en el Señor y Él hará, lo dice el Salmo también 37, ¿verdad? Confía en el Señor. Y aún el Señor nos dice: probadme, ¿no? Probadme. Entonces es bien importante, mis amados hermanos, así que pues queremos cerrar esta transmisión, este programa con eso, y sabiendo que no se deje engañar, sino que el Señor, dentro de lo que es la iglesia del Señor, son diezmos y ofrendas hasta el día de hoy. Y pues hay elementos básicos para poder entender todo lo del diezmo, que puede ser otro tema también interesante. Y hermanos, pues a la verdad, no se deje engañar con todo esto. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. Compartamos la transmisión y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, IMEP AGS. Va a encontrar contenido de predicaciones, enseñanzas, cantos, hermano, y va a ser de grande bendición para su vida. Así que suscríbase. Amén. Bendiciones, hermanos. Que Dios le bendiga, y próximamente aquí nos esperamos. Amén.